En la oscuridad helada de Hispania, las órdenes no fueron de luchar, sino de huir. Legionarios romanos, endurecidos por 1000 batallas, se vieron obligados a abandonar a sus hermanos de armas enfermos y heridos, cuyas súplicas se perdían en la noche caótica. ¿Cómo pudo el ejército más disciplinado del mundo llegar a este punto de máxima deshonra, traicionándose a sí mismo por orden de un cónsul que actuaba en contra de su propio senado? La respuesta a esa pregunta no nació en el fango de aquel campamento maldito, sino meses antes, bajo el sol implacable de la Hispania Citerior, en la mente de un hombre, el cónsul Emilio Lépido. Año 137 a.C. Roma todavía lamía sus heridas y su orgullo mancillado por el vergonzoso tratado que el cónsul Mancino había firmado con los numantinos, un pacto nacido de la desesperación y que el Senado se negó a ratificar. Lépido, su sucesor, llegó con órdenes claras y resonantes como el bronce de los escudos: no guerrear contra nadie. Oficialmente, una paz frágil pendía sobre la península, y el Senado temía que cualquier chispa pudiera reavivar un incendio que consumiera Hispania entera. Temían la aparición de otro viriato que hiciera sangrar a sus legiones hasta la extenuación. Pero para hombres como Lépido, la paz era sinónimo de inactividad, y la inactividad era la muerte de la ambición. Cada día que pasaba sin el estruendo de la batalla, sin el brillo del botín, era un día perdido en su carrera hacia el poder y la fortuna, los verdaderos dioses a los que muchos cónsules y pretores rendían culto en secreto. Desde la tienda pretoriana observaba con desdén la calma de su provincia. El tiempo de su mandato se consumía como una antorcha bajo la lluvia, y él no estaba dispuesto a regresar a Roma con las manos vacías y una simple anécdota de administración pacífica. Necesitaba una guerra. Y si la guerra no venía a él la crearía. La excusa, como a menudo ocurre en los anales de la injusticia, fue endeble y conveniente. Acusó a los Vacceos, una tribu vecina, de suministrar víveres a los rebeldes numantinos, de alimentar la resistencia que tanto había costado a Roma. No presentó pruebas, no las necesitaba. Su palabra de cónsul, pensó, sería suficiente. Seguramente era cierto que los Vacceos, como tantas otras tribus, sentían más simpatía por sus hermanos celtíberos que por el invasor latino, y alguna ayuda encubierta debió de existir. Pero Lépido no buscaba justicia, sino un casus belli, una razón, por ficticia que fuera, para movilizar a sus legiones. Para dar más peso a su empresa, acudió a su cuñado Junio Bruto, procónsul de la Hispania Ulterior. Bruto, que no tenía campañas planeadas para ese año, vio una oportunidad de gloria compartida, y no dudó en unir sus fuerzas a las de Lépido, sumando sus propias legiones al ejército que marcharía hacia el norte, hacia el corazón del territorio vacceo, hacia una ciudad llamada Palantia. La maquinaria de guerra, una vez puesta en marcha, era difícil de detener, y Lépido contaba con ello. La ciudad de Palantia, que hoy podría ser la actual Palenzuela, se alzaba desafiante en la llanura. Sus murallas, aunque no tan formidables como las de Numancia, prometían una resistencia tenaz. Lépido ordenó iniciar el asedio, cercando la ciudad y comenzando la construcción de las obras de circunvalación. Sus legionarios trabajaban con la eficiencia mortal que los caracterizaba, ignorantes de que su esfuerzo se basaba en la mentira de su comandante. Sin embargo, las noticias volaban más rápido que las águilas de sus estandartes. En Roma, el Senado, al enterarse de la iniciativa de Lépido, montó en cólera. No solo había desobedecido una orden directa, sino que ponía en riesgo toda la estrategia de contención en Hispania. El temor a una rebelión generalizada era una sombra constante en la curia. Rápidamente, enviaron a 2 legados senatoriales con la misión explícita de detener a Lépido y ordenar la disolución de la campaña. Los 2 senadores llegaron al campamento romano a las afueras de Palantia, cuando el asedio ya llevaba varias semanas. Se presentaron ante el cónsul con la autoridad del Senado
y le transmitieron la orden. Debía levantar el sitio y retirarse. La respuesta de Lépido fue una obra maestra de la arrogancia y la insubordinación. Alegó que las órdenes de Roma estaban obsoletas, que seguramente el Senado no sabía que la guerra ya había comenzado, y que las hostilidades eran un hecho consumado. Argumentó con falsa solemnidad que una retirada en ese momento sería interpretada por las tribus como un acto de cobardía, envalentonándolas aún más, y causando un daño a la reputación de Roma mucho peor que la propia guerra. Ignoró por completo a los senadores, tratándolos como meros mensajeros con noticias viejas, y prosiguió con el asedio como si nada hubiera pasado. Los legados, humillados, y sin poder real para hacer cumplir su mandato, no tuvieron más remedio que regresar a Roma, llevando consigo las cartas desafiantes de Lépido, en las que justificaba su rebelión con la retórica del honor y la necesidad. Lépido había ganado tiempo, pero acababa de cruzar el Rubicón de la desobediencia. Mientras Lépido desafiaba al Senado, los vacceos no permanecían inactivos. Un considerable ejército de socorro se había reunido en las tierras circundantes y ahora marchaba hacia Palantia, con la intención de romper el cerco romano y aplastar a los sitiadores. La noticia de su aproximación llegó al campamento de Lépido, sembrando la inquietud entre sus oficiales. El cónsul sabía que su situación era precaria. Una batalla a campo abierto contra un enemigo numeroso y desesperado era un riesgo que no quería correr. Si perdía, la retirada se convertiría en una masacre, y las tribus envalentonadas podrían aniquilar a su ejército hasta el último hombre. Fue entonces cuando Lépido demostró que, si bien era un estratega inepto, poseía una astucia retorcida. En lugar de preparar a sus hombres para el combate, ideó un engaño. Hizo extender el rumor, a través de espías y desertores simulados, de que Palantia ya había caído, que sus murallas habían sido tomadas por asalto y que las legiones estaban ahora fortificando la ciudad para resistir el contraataque vacceo. El rumor, hábilmente diseminado, llegó al ejército de socorro. Los líderes vacceos, creyendo que su objetivo principal se había perdido y que ahora se enfrentarían a un enemigo atrincherado en sus propias defensas, cayeron en la trampa. La moral se desplomó. Sin un objetivo claro y temiendo una batalla perdida de antemano, el ejército se disolvió, y sus guerreros regresaron a sus aldeas y hogares, sin saber que Palantia aún resistía heroicamente, y que su intervención podría haber cambiado el curso de la guerra. Lépido había evitado una batalla, pero su victoria fue pírrica y efímera. El tiempo se convirtió en su verdadero enemigo. El engaño le había concedido una tregua, pero no podía llenar los estómagos de sus soldados. Las semanas se convirtieron en un mes, y luego en otro. Los suministros que debían llegar desde las provincias Citerior y Ulterior eran un goteo escaso e intermitente. Las pequeñas partidas de carros y mulas que se aventuraban por los caminos eran sistemáticamente interceptadas y aniquiladas por las guerrillas celtíberas y vacceas. Estos jinetes fantasmales surgían de los bosques y las colinas, atacaban con una furia letal y desaparecían antes de que las cohortes pudieran organizar una respuesta. El territorio, que Lépido había invadido con tanta arrogancia, se había vuelto en su contra, convirtiéndose en una trampa mortal. Dentro del campamento romano, la situación se tornó desesperada. Primero cayeron las bestias de carga, sacrificadas para alimentar a los hombres. Sus carnes duras y escasas apenas aplacaban un hambre que crecía día a día. Luego el hambre comenzó a cobrarse su verdadero precio. Los legionarios, debilitados y desmoralizados, empezaron a enfermar. La disentería y otras dolencias se extendieron por el campamento, y pronto los primeros hombres comenzaron a morir, no por la espada del enemigo, sino por la inanición. Las risas y las canciones de las primeras semanas del asedio se habían transformado en un silencio lúgubre,
roto solo por los quejidos de los enfermos y el viento que soplaba sobre la llanura estéril. Lépido y Bruto recorrían el campamento con la mirada sombría, viendo cómo el ejército que debía traerles la gloria se consumía ante sus ojos. La decisión, aunque dolorosa para su orgullo, era inevitable. Tenían que abandonar el asedio. Tenían que huir. La noche en que se tomó la decisión fue también la noche de la huida. No hubo tiempo para una planificación ordenada, para una retirada estratégica. El pánico y la urgencia dictaron las acciones, y el resultado fue un caos absoluto. La orden se susurró de centuria en centuria. Debían partir antes del amanecer, en silencio, llevando solo lo que pudieran cargar. Lo que siguió fue una escena de pesadilla, la antítesis de todo lo que representaba la disciplina romana. En la oscuridad, los legionarios sanos recogían apresuradamente sus armas y sus escasos pertrechos. Pero en las tiendas de los enfermos y en los improvisados hospitales yacían cientos de hombres, demasiado débiles por el hambre y la enfermedad para ponerse en pie. Sus compañeros, con el corazón encogido, pasaban junto a ellos sin poder mirarlos a los ojos. La orden de Lépido y los tribunos había sido brutalmente clara. Nadie debía retrasar la huida. Los enfermos y los heridos se quedaban atrás. Fue entonces cuando el campamento se llenó del sonido más terrible de todos: las súplicas. Hombres que habían luchado codo con codo, que habían compartido el rancho y el vino, ahora imploraban a sus camaradas que no los abandonaran a su suerte, que los llevaran con ellos, que no los dejaran morir a manos de un enemigo que no tendría piedad. Apiano cuenta que algunos legionarios, conmovidos por la desesperación de sus amigos, intentaron ayudarlos, cargarlos sobre sus hombros. Pero los centuriones y tribunos militares, con una crueldad nacida del miedo, intervenían de inmediato. Una mirada dura, un golpe con el vástago de vid o una amenaza directa les ayudaban a cambiar de opinión. La supervivencia de la mayoría, argumentaban, dependía de la rapidez de la huida. Cada hombre abandonado era un sacrificio necesario por el bien común. Y así, bajo una luna indiferente, el ejército romano se desvaneció en la noche, dejando tras de sí un campamento lleno de fantasmas que esperaban el amanecer y la llegada de sus verdugos. Con las primeras luces del alba, los centinelas de Palantia observaron un silencio inusual en el campamento romano. No había humo de las hogueras del desayuno, ni el sonido metálico de las armas siendo preparadas. Pronto, la verdad se hizo evidente. Los romanos se habían ido. Una oleada de júbilo recorrió la ciudad, pero fue seguida rápidamente por una furia vengativa. Las puertas de Palantia se abrieron de golpe, y sus habitantes, tanto guerreros como civiles, salieron en tromba hacia el campamento abandonado. Lo que encontraron allí avivó su odio. Los cuerpos de los legionarios muertos de hambre, y peor aún, los moribundos que habían sido dejados atrás. No hubo piedad. Los palantinos ejecutaron a cada romano que encontraron con vida, un final brutal para la agonía que habían sufrido. La noticia de la huida romana se extendió como un reguero de pólvora por toda la región. «El ejército romano está huyendo», gritaban los mensajeros a caballo. Las guerrillas váxeas y celtíberas, que habían estado hostigando las líneas de suministro, se congregaron ahora para el golpe de gracia. Durante todo el día y la noche siguiente, la retirada del ejército de Lépido fue un infierno continuo. Pequeños grupos de jinetes aparecían en las colinas, lanzaban una lluvia de jabalinas sobre la desorganizada columna romana y desaparecían. Los legionarios, debilitados y en pánico, apenas podían formar una defensa coherente. Cada barranco, cada bosque, era una emboscada potencial. Hombres que habían sobrevivido al hambre en el asedio, caían ahora bajo las armas de un enemigo invisible y implacable. Fue un fracaso total,
una mancha indeleble en la historia militar de Roma, añadida a la ya creciente lista de desastres en Hispania. Cuando la noticia de la catastrófica retirada llegó finalmente a Roma, la reacción del Senado fue de furia y humillación. Lépido fue llamado inmediatamente a la capital para rendir cuentas. Su carrera política estaba acabada. Fue juzgado y condenado a pagar una multa altísima por haber desobedecido las órdenes del Senado y haber provocado un desastre militar por pura ambición personal. El resto de ese año, no se realizaron más campañas en Hispania. El golpe a la moral romana había sido demasiado profundo. El año siguiente, el 136 a.C., el cónsul Lucio Furio Filo fue enviado a la Hispania Citerior, mientras que Junio Bruto, a pesar de su participación, logró mantenerse en su puesto de procónsul en la ulterior. La principal tarea de Furio Filo ese año fue de naturaleza simbólica y humillante. Tal como se había decidido, el excónsul Mancino, culpable del tratado con Numancia, fue entregado a los numantinos como chivo expiatorio. Furio Filo lo llevó desnudo y atado ante las murallas de Numancia, ofreciéndolo a sus antiguos enemigos. Pero los numantinos, en un acto de desprecio soberano, se negaron siquiera a tocarlo, a aceptar aquella ofrenda humana que Roma les daba para anular un pacto. Mancino, rechazado por el enemigo y despojado de su ciudadanía romana, sobrevivió a la humillación, pero su vida como romano había terminado. Aquel año, en lo que respecta a la guerra, fue pacífico. Furio Filo no se atrevió a arriesgarse. La sombra de los fracasos de sus predecesores pesaba demasiado. Atacar Numancia o la ahora tristemente célebre Palantia era una invitación a la derrota, y él no estaba dispuesto a ser el siguiente nombre en la lista de cónsules humillados. El miedo se había instalado en el corazón del mando romano en Hispania. En el año 135 a.C., un nuevo cónsul, Quinto Calpurnio Pisón, llegó a la Citerior. La guerra numantina se había reanudado oficialmente, ya que el Senado consideraba el tratado de Mancino como nulo y sin efecto. La misión de Pisón era clara: tomar Numancia de una vez por todas. Sin embargo, al llegar a la provincia y evaluar la situación, el cónsul sintió el mismo escalofrío que su predecesor. Las murallas de Numancia se habían convertido en un monumento a la invencibilidad celtíbera. Queriendo evitar un fracaso seguro, Pisón tomó una decisión que revelaba el estado de la moral romana. Desvió su atención y se dirigió hacia Palantia, quizás pensando que una victoria allí, donde Lépido había fracasado, podría restaurar algo del prestigio perdido. Pero al acercarse a la ciudad y recordar la campaña de Lépido 2 años antes, las dudas lo asaltaron. Palantia también se había convertido en un símbolo de la resistencia. Al final, Pisón no se atrevió a intentar el asedio. Se contentó con una campaña de saqueo y devastación por el territorio vaxeo, una táctica de tierra quemada que causaba sufrimiento a la población, pero que evitaba el riesgo de un enfrentamiento directo con una ciudad fortificada. Tras llenar sus carros de botín, se retiró a sus cuarteles de invierno para pasar el resto del año, habiendo logrado muy poco en términos estratégicos. El comportamiento de estos últimos cónsules era un testimonio elocuente del poder de la resistencia numantina. Durante 2 años enteros, la ciudad de Numancia ni siquiera había sido atacada por miedo a un nuevo desastre. Y ahora, los romanos ni siquiera se atrevían a enfrentarse a ciudades de menor importancia como Palantia. La obstinación de un pequeño grupo de celtíberos estaba haciendo mella en la convicción de la mayor superpotencia del mundo. Numancia se había convertido en un faro de resistencia para toda la península, un símbolo tan poderoso como lo había sido Viriato en su lucha por la libertad. Roma sabía que esta herida abierta no podía seguir sangrando. Necesitaba terminar con Numancia y necesitaba hacerlo ya. Y como toda gran crisis en la historia de Roma, cuando la República se sentía al borde del abismo,
el pueblo y el Senado dejaban de lado las pequeñas políticas y buscaban a un Salvador. El pueblo romano, cansado de las interminables y humillantes guerras en Hispania, de ver a sus hijos y hermanos regresar en desgracia o no regresar en absoluto, clamaba por un final definitivo. Ya no confiaban en los cónsules ordinarios, en los políticos cuya ambición superaba su talento. Necesitaban a un general de verdad, a un hombre cuya reputación fuera tan formidable como la de los enemigos a los que debía enfrentarse. Y en ese momento de la historia, solo había un nombre que resonaba con la promesa de una victoria ineludible. Era un nombre que ya era leyenda. Un hombre que había estado en el corazón de la destrucción de la mayor rival de Roma, Cartago. Un general que había luchado contra los cartagineses y los había derrotado, aniquilando su ciudad hasta los cimientos, tal como su abuelo adoptivo, el gran africano, había hecho con Aníbal 80 años antes. El hombre que había llorado sobre las ruinas de Cartago, presagiando un destino similar para su propia Roma si alguna vez caía en la decadencia, era ahora llamado a salvarla de la humillación en Hispania. Su nombre era Publio Cornelio Escipión Emiliano. La llegada de Escipión a Hispania marcó un antes y un después. No llegó como un político buscando gloria fácil, sino como un cirujano llamado para extirpar un cáncer. Lo primero que hizo no fue marchar hacia Numancia, sino poner orden en su propio ejército. Encontró las legiones desmoralizadas, indisciplinadas, más parecidas a una banda de mercaderes y saqueadores que a una fuerza de combate romana. El campamento estaba lleno de adivinos, prostitutas y comerciantes, un reflejo de la decadencia moral que comandantes como Lépido habían permitido. Escipión actuó con una severidad implacable. Expulsó a todos los civiles del campamento, restableció un régimen de entrenamiento brutal y marchas agotadoras, y restauró la disciplina de hierro que había hecho famosas a las legiones. Prohibió los lujos, las camas cómodas y las comidas elaboradas. Los soldados volvieron a comer el rancho simple y a dormir en el suelo. Les enseñó a cavar fosos, construir empalizadas y a obedecer sin rechistar. Antes de enfrentarse al enemigo, Escipión forjó de nuevo a su ejército, convirtiendo a una turba desmoralizada en la implacable máquina de guerra que Roma necesitaba. Solo cuando estuvo satisfecho con la disciplina y la capacidad de sus hombres, se puso en marcha hacia Numancia. Su estrategia no se basó en la arrogancia de un asalto directo, el error que tantos otros habían cometido. Escipión conocía la tenacidad de los numantinos. En lugar de intentar tomar la ciudad por la fuerza, decidió rendirla por hambre, el mismo método que casi había destruido a Lépido, pero esta vez aplicado con una lógica y una minuciosidad implacables. Ordenó la construcción de un sistema de fortificaciones sin precedentes alrededor de Numancia. Se levantaron 2 campamentos principales, conectados por una muralla de circunvalación de más de 9 kilómetros de longitud. La muralla estaba reforzada con torres a intervalos regulares, un foso profundo y una empalizada, para bloquear cualquier ayuda que pudiera llegar a través del río Duero. Construyó 2 fuertes en las orillas, y tendió una barrera de vigas con puntas de hierro a través de la corriente, para impedir el paso de barcos o nadadores. El cerco era total, una prisión de madera y tierra de la que no había escapatoria. Los numantinos, atrapados dentro de sus murallas, observaban con creciente desesperación cómo se cerraba el anillo de acero romano. Intentaron varias salidas desesperadas para romper el cerco, pero la disciplina del ejército de Escipión era inquebrantable. Cada ataque fue rechazado con grandes pérdidas para los defensores. Los meses pasaron, y el hambre comenzó a hacer estragos dentro de Numancia de una manera mucho más terrible de lo que había sucedido en el campamento de Lépido. Los numantinos agotaron sus reservas de grano, luego comieron a sus animales, sus perros, y finalmente, según los cronistas romanos, recurrieron a los cueros hervidos y a las raíces.
Cuando no quedó nada, la sombra del canibalismo se cernió sobre la ciudad. Los más débiles morían en las calles, y los supervivientes se convertían en espectros andantes. Enviaron una embajada a Escipión, liderada por su jefe Avarus, pidiendo una rendición honorable o una batalla final para morir como guerreros. Escipión, impasible, solo ofreció una opción: la rendición incondicional. Los numantinos, en un último acto de orgullo desafiante, se negaron. Regresaron a su ciudad condenada y se prepararon para el final. Lo que sucedió a continuación es una de las páginas más sombrías y heroicas de la historia. Muchos de los numantinos, prefiriendo la muerte a la esclavitud, se suicidaron. Otros prendieron fuego a la ciudad, destruyendo sus posesiones para que no cayeran en manos romanas, y perecieron en las llamas. Cuando finalmente las legiones de Escipión entraron en Numancia, encontraron una ciudad de muerte y silencio, habitada solo por unos pocos supervivientes esqueléticos y aturdidos. La resistencia que había humillado a Roma durante casi una década había llegado a su fin. Escipión había triunfado donde tantos otros habían fracasado, mas su victoria fue sobre una ciudad de cenizas y cadáveres. El símbolo de la resistencia había sido borrado, y con él, la guerra en Hispania Citerior llegaba a su brutal conclusión. El nombre de Escipión se añadiría el agnomen de numantino, un honor que recordaría para siempre la aniquilación de un pueblo que se atrevió a desafiar a Roma. La caída de Numancia no fue simplemente el final de una ciudad, sino el aplastamiento de un espíritu. Con su destrucción, la resistencia organizada en el corazón de Hispania se desmoronó. Las tribus que habían mirado a Numancia como un faro de esperanza, ahora se enfrentaban a la cruda realidad del poder romano, un poder que, cuando se ejercía con competencia y brutalidad, era imparable. La lección impartida por Escipión fue mucho más allá de la estrategia militar. Fue una lección psicológica. Demostró que la clemencia y los tratados, como el de Mancino, eran vistos por el nuevo rostro de Roma como debilidades, y que la única respuesta a la resistencia era la aniquilación total. El destino de Lépido y el de Escipión se convirtieron en las dos caras de la misma moneda romana. La primera mostraba cómo la arrogancia y la incompetencia podían llevar al desastre, mientras que la segunda revelaba cómo la disciplina implacable y la crueldad metódica podían asegurar la victoria a cualquier precio. La historia de la desastrosa campaña de Lépido contra Palantia, aunque eclipsada por el drama final de Numancia, nunca fue olvidada. Se convirtió en un caso de estudio en las academias militares romanas, una advertencia perpetua contra la insubordinación y la mala planificación. El recuerdo de aquellos legionarios abandonados a su suerte se convirtió en una mancha oscura en la conciencia de las legiones, un recordatorio de que el enemigo más peligroso no siempre es el que está al otro lado de la muralla, sino a veces el que da las órdenes desde la tienda pretoriana. Los centuriones que obligaron a sus hombres a abandonar a sus camaradas vivieron con esa memoria, y los soldados que obedecieron cargaron con la culpa silenciosa de su supervivencia. La historia de Lépido demostró la fragilidad del sistema republicano tardío, donde las ambiciones personales de la aristocracia senatorial podían poner en jaque la seguridad y el honor del Estado. El hecho de que Junio Bruto, su cómplice, saliera en gran parte indemne de la debacle, mientras que Lépido solo recibía una multa, revelaba las profundas redes de influencia y nepotismo que ya corroían los cimientos de la República. Era un sistema que generaba hombres como Lépido, pero que también, en momentos de crisis extrema, podía recurrir a figuras como Escipión. En los años que siguieron, Hispania entró en un período de relativa pacificación. Las tribus, intimidadas y agotadas, se sometieron al dominio romano, aunque la paz nunca fue completa. Pequeñas revueltas y actos de bandidaje continuarían durante décadas, pero nunca más surgiría un desafío a la escala de Viriato o Numancia.
Roma había aprendido su lección y había impuesto la suya con fuego y sangre. La península comenzó un largo y lento proceso de romanización, donde la cultura, la lengua y las leyes de los conquistadores se superpondrían gradualmente a las de los vencidos. Las ciudades celtíberas serían reconstruidas como municipios romanos, y los hijos de los guerreros que lucharon contra Lépido y Escipión eventualmente se convertirían en ciudadanos romanos. La tragedia de Palantia y la épica de Numancia se desvanecerían en la memoria, convirtiéndose en relatos contados por los ancianos, leyendas de un tiempo en que sus antepasados se atrevieron a decir no a la dueña del mundo. El eco de la pregunta inicial, ¿cómo pudo el ejército más disciplinado del mundo llegar a ese punto de deshonra? Encontraba así su respuesta completa. No fue un único factor, sino una confluencia de venenos. La ambición de un cónsul corrupto, la debilidad de un senado incapaz de hacer cumplir su voluntad a miles de kilómetros de distancia, la brutalidad de una guerra de desgaste que agotó los recursos y la moral, y la desesperación final que despojó a los hombres de su humanidad. La historia de Lépido en Palantia es en última instancia un microcosmos de la crisis que enfrentaba la República Romana. Un imperio que se expandía más rápido de lo que su sistema político podía gestionar. Un imperio donde la gloria personal se había convertido en un objetivo más deseable que el bien común. Un imperio que, a pesar de su poderío militar, mostraba ya las primeras grietas estructurales que, un siglo después, lo llevarían a su colapso y transformación en algo completamente diferente. La noche en que los legionarios abandonaron a sus hermanos no fue solo una tragedia militar, fue un síntoma de una enfermedad mucho más profunda que roía el corazón de Roma. La figura de Quinto Calpurnio Pisón, el cónsul que en el 135 a.C. se acobardó ante los muros de Palantia, merece una reflexión más profunda, pues su inacción es tan reveladora como la temeraria acción de Lépido. Pisón representaba la nueva psicología del mando romano en Hispania. El miedo al fracaso se había vuelto más poderoso que el deseo de gloria. Cuando desvió sus legiones de la imponente Numancia hacia la, en teoría, más asequible Palantia, estaba siguiendo un cálculo lógico. Una victoria allí sanaría la herida infligida por Lépido 2 años antes. Sería una victoria simbólica, un mensaje para toda Hispania de que Roma no toleraba la impunidad de ninguna ciudad rebelde. Sin embargo, al llegar a las cercanías de la llanura donde Lépido había sufrido su humillación, el peso de la historia cayó sobre él. Pudo ver con los ojos de la mente el campamento romano asediado, no por el enemigo, sino por el hambre. Pudo imaginar las columnas de legionarios en retirada, acosados por jinetes fantasmales. Palantia ya no era solo un conjunto de murallas y casas, era un monumento al desastre romano, un lugar maldito. La decisión de Pisón de no atacar, de limitarse a saquear los campos circundantes como un simple bandolero, fue un acto de cobardía personal, pero también una admisión tácita por parte de Roma de que había encontrado un límite a su poder, no un límite geográfico, sino uno psicológico. La resistencia de los pueblos de la meseta había logrado infectar a sus conquistadores con el virus del miedo. Esta parálisis del mando romano fue precisamente lo que obligó al Senado a tomar la medida extraordinaria de nombrar a Escipión. El nombramiento de Escipión fue, en sí mismo, una violación de las normas republicanas, ya que técnicamente no cumplía los requisitos para un segundo consulado en tan poco tiempo. Pero la crisis era tal que las leyes se doblegaron ante la necesidad. Esto demuestra hasta qué punto la situación en Hispania había desestabilizado la política interna de Roma. La guerra ya no era un conflicto periférico, sino un problema central que amenazaba la credibilidad de la República. El pueblo romano, a través de sus tribunos, exigió a Escipión y el Senado, a regañadientes, tuvo que ceder. Fue un presagio de los tiempos venideros,
cuando generales populares, respaldados por sus ejércitos y el favor del pueblo, empezarían a imponer su voluntad sobre las instituciones tradicionales. La saga de Numancia y sus guerras satélite, como la de Lépido, no solo forjaron el destino de Hispania, sino que también aceleraron las transformaciones internas que acabarían con la propia república. Volviendo a la noche de la huida, es importante considerar el punto de vista de los oficiales subalternos, los centuriones. Hombres como ellos eran la columna vertebral del ejército romano, profesionales endurecidos que habían ascendido por méritos y valor. La orden de abandonar a los enfermos debió de ser para ellos una píldora amarga, un acto que contradecía el ethos legionario. Sin embargo, la obedecieron y la hicieron cumplir con brutal eficiencia. ¿Por qué? Porque la primera y más sagrada ley de la legión era la disciplina y la obediencia a la cadena de mando. Desobedecer, incluso una orden moralmente repugnante, habría significado el colapso total de la estructura militar, convirtiendo una retirada caótica en una desbandada completa donde cada hombre lucharía por sí mismo. En su cruel cálculo, la supervivencia de la legión como unidad, aunque mermada, era prioritaria sobre la vida de algunos de sus miembros. Fue una elección pragmática y terrible, que demuestra cómo la lógica de la guerra puede forzar a hombres buenos a cometer actos monstruosos. Estos centuriones, al ayudar a cambiar de opinión a los soldados compasivos, no actuaban solo por crueldad, sino por una desesperada adhesión al único principio que les quedaba en medio del caos: el orden. Finalmente, el destino de Mancino, el cónsul que precedió a Lépido, sirve como un contrapunto irónico y trágico a toda la historia. Mancino firmó un tratado para salvar a su ejército de la aniquilación, un acto que, aunque humillante para Roma, salvó miles de vidas. Por ello, fue despojado de su ciudadanía y entregado desnudo al enemigo como un sacrificio. Lépido, por otro lado, por su ambición y desobediencia, causó la muerte de cientos de sus hombres, no los salvó y provocó un desastre aún mayor. Su castigo fue una simple multa. Esta disparidad en los castigos revela la hipocresía de la élite romana de la época. La humillación de Roma a través de un tratado, un acto político, se consideraba un crimen mucho más grave que la muerte de legionarios causada por la incompetencia de un comandante aristócrata. La vida de los soldados de las clases bajas tenía un valor relativo, mientras que el orgullo y la imagen de la República, tal como la interpretaba el Senado, eran absolutos. La historia de la campaña de Palantia no es, por tanto, solo la historia de un fracaso militar, sino una profunda crítica social y política de un mundo donde el honor valía más que la vida, y la clase social más que la justicia. La narrativa de la campaña de Palantia, con su estela de incompetencia y deshonor, ofrece también una ventana a la compleja relación entre las diferentes tribus de la península. Se nos dice que Lépido acusó a los vaxeos de ayudar a los numantinos, un pretexto para su guerra, pero que muy probablemente contenía una semilla de verdad. Esto sugiere una red de alianzas y solidaridades panceltíberas que Roma tanto temía. No eran simplemente tribus aisladas que luchaban por su propia supervivencia, sino un mosaico de pueblos con una conciencia compartida de ser un otro frente al invasor romano. La ayuda, ya fuera en forma de suministros, información o guerreros, fluía entre ellas. La resistencia de Numancia no habría sido tan prolongada y exitosa sin este apoyo encubierto de sus vecinos. Cuando Lépido atacó a los vaxeos, no solo estaba atacando a un enemigo conveniente, sino que estaba intentando cortar uno de los tentáculos de la hidra de la resistencia hispana. Su fracaso tuvo el efecto contrario, reforzó esos lazos. La victoria de Palantia se convirtió en una victoria para todos los pueblos que se oponían a Roma, un ejemplo tangible de que las águilas romanas no eran invencibles. La astucia de Lépido al extender el rumor de la caída de Palantia para disolver el ejército de socorro vaxeo es un detalle fascinante.
muestra que, a pesar de su ineptitud como estratega y logista, entendía la guerra psicológica. Sin embargo, este éxito momentáneo subraya aún más la profundidad de su fracaso final. Ganó una batalla de información, pero perdió la guerra del desgaste. Este incidente también revela la vulnerabilidad de las coaliciones tribales. A diferencia de un ejército profesional romano, un ejército tribal como el de los Baxeos era una fuerza de milicianos, hombres que habían dejado sus granjas y familias para luchar por una causa específica. Su motivación estaba directamente ligada a la posibilidad de éxito. Al hacerles creer que su objetivo, salvar Palantia, ya era inalcanzable, Lépido atacó directamente su voluntad de luchar, provocando su disolución. Escipión, años más tarde, emplearía una estrategia opuesta pero complementaria frente a Numancia. No atacó la moral del ejército de socorro, sino que construyó una barrera física tan formidable que hizo que cualquier intento de ayuda fuera materialmente imposible. Lépido usó un engaño para evitar una batalla. Escipión usó la ingeniería para hacer que la batalla fuera innecesaria. La historia también nos obliga a reflexionar sobre el papel de los individuos frente a las fuerzas históricas. ¿Fue Lépido simplemente un hombre incompetente en el lugar y momento equivocados? ¿O fue el producto inevitable de un sistema corrupto? La narrativa sugiere lo segundo. Lépido era uno de muchos pretores o cónsules que veían el cargo como una oportunidad de enriquecimiento personal. No era una anomalía, sino un ejemplo representativo de una clase dirigente cada vez más cínica. La República le dio el poder, y él simplemente lo usó de la manera que su cultura política le había enseñado que era aceptable. Su fracaso no fue solo personal, fue sistémico. Roma necesitaba figuras como él para gobernar su vasto y creciente imperio, pero al hacerlo, se exponía a que la ambición de esos hombres se volviera contra ella. La tragedia de los legionarios muertos de hambre y abandonados es, en última instancia, la tragedia de un Estado que había empezado a devorarse a sí mismo. Finalmente, el silencio que sigue a la catástrofe es tan elocuente como el estruendo de la batalla. Los 2 años siguientes, en los que los cónsules romanos evitan activamente el combate, son un periodo de trauma colectivo. El ejército romano en Hispania, la de lanza del imperio, estaba psicológicamente roto. El miedo a otra Numancia, a otra Palantia, pesaba más que las órdenes de Roma o el deseo de venganza. Este interludio de inacción es crucial, porque demuestra que la victoria de los celtíberos no fue solo militar, sino también moral. Habían logrado infundir pavor en el corazón de sus conquistadores, ganando un respiro a un coste terrible. Fue este vacío, esta parálisis del poder romano, lo que creó el escenario para la llegada de un hombre que no conocía el miedo ni la duda. La historia de la locura de Lépido es, por tanto, el prólogo necesario para la historia de la brutalidad de Escipión. Una no puede entenderse sin la otra. El fracaso humillante fue el que hizo necesaria y aceptable la victoria aniquiladora. El cónsul inepto allanó, sin saberlo, el camino para el carnicero eficiente, que finalmente traería la paz romana a Hispania. Una paz construida sobre las cenizas de sus enemigos.